darle el servicio hoy domingo. Vamos a dar lectura al libro Segunda de Samuel, el capítulo 13, y empezaremos desde el versículo 37 de la Segunda de Samuel. Con la gracia de Dios comenzamos. Mas Absalón huyó y se fue al Tamai, hijo de Amhuit, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Y así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Conociendo Joab, hijo de Sarvía, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó allá una mujer astuta y le dijo: te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo estás de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab la palabra en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose a tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero, y así apagarán el ascua que me ha quedado, y no han dejado a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a su mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sea sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y le respondió: vive el Señor, no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego, permitas que tu sierva hable una palabra de mi señor del rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: porque pues has pensado tus cosas semejantes contra el pueblo de Dios, porque hablando el rey estas palabras, sea culpable él mismo, por cuanto el rey no debe volver desterrado. Porque de cierto morimos y somos como agua derramada por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejarse a él desterrado. Y al haber yo he venido ahora a decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente a la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor. El rey pues, que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así el Señor de tu Dios sea contigo.
Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, habla de mí, señor el rey. Y el rey dijo, no anda la mano de Joab contigo en todas las cosas. Y la mujer respondió que aparte de derecha e izquierda de todo lo que mi señor y el rey ha hablado, porque tu siervo Joab y el que me mandó, y él puso en boca de su sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas de Joab, tu siervo ha hecho esto, mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey le dijo a Joab, aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven al salón. Amén. David es un hombre que era importante en verdad, que Dios lo había seleccionado desde la edad de los 17 años y lo llenó con el Espíritu Santo y lo colocó como rey al pueblo de Israel, como Saúl, que era el rey en ese momento, en la continuación del rey Saúl. Hizo 2 pecados ante Dios y no se arrepintió en ese caso. Esa es la característica de Saúl. Hizo el mal, pero nunca se arrepentía y lo sacó. David tenía lo bueno, tenía cuidado siempre, no caer en pecado, y además de todo eso, porque está escrito, y todo está escrito en el Viejo Testamento, no está para eliminar nada de que está dentro de estos libros, y el Dios es verdadero, en donde hay mucho, tenemos pecados, dice la palabra de Dios, y cayó, en pecado cayó, tremenda pecado había caído, temerosa pecado había caído, así lo que Dios quería que se hiciera. No fue a la guerra cuando era rey en ese momento, cuando iban a pelear, los pensamientos de ellos veían en esos momentos, consiguiéndose entre ellos, ahí quedó totalmente tenía que su pecado, corregir su pecado. E hizo más pecado todavía. Llamó a Urea, David, lo había, para poder él, toda su Urea, era un santo que creía en Dios. No cayó en pecado Urea. Ahorita hizo gran pecado David en ese momento también. Que le dijo, ponle en una posición Uría en un sitio difícil y en total peligro. Y ahí cayó. No lo sabía nadie, lo que no es que no lo sepa nadie, algo Dios lo sabe todo. Y Dios había invitado al profeta con una parábola para que traerlo en la tragedia que iba a suceder en ese momento. Y le dice, tenía un hombre y le decía, cuando vinieron los extranjeros, de muchos, todo lo que tenía que tomar de la comida, tomé al vecino y lo mataron. Y se puso mal. Que quede él y que pague lo que había hecho. Le dijo a él, que el que tomó a Uría, la mujer, y ahí de una vez lo que es peligroso. David se arrepintió y volvió a su Señor y le dijo, y ya está, como tú te arrepentiste, no va a venir maldad hacia ti, pero como no está en la sangre,
nos limpie todos los pecados que está él. No va a venir ningún trofeo en tu casa porque has caído. Ya has tomado una mujer de Urea para que esté contigo. Ahí, entonces, en contra tú, en toda maldad en tu casa. En verdad, uno, Amnón, que podemos decir, se enamora la Hermón a Tamar para hacerle daño. Era una mujer santificada y Amón la llamó. Y era hermano de Absalón también. Absalón era un hombre que era recto en sus cosas. Y ese es el mensaje de hoy. El mensaje de Dios existe toda su experiencia que tenía el hombre de un lado, que donde hace maldad y cae y maldición. De un lado, y el amor que había por un lado, de amor sin sentimiento, un amor sin sentimiento podemos indicar. Existe paralelo con el hombre, la presencia de Dios también existe, donde hace misericordia y gracia en el nombre entre el Dios y el hombre, la misericordia en el nombre de Jesucristo. Y al final de esto, bendiciones van a haber. Es un corazón limpio total. Y este hombre lleno total, que se dice bienaventurado, vive en la glorificación de Dios y ser gozoso de esa manera. Bendiciones que le da Dios. Dos situaciones pueden conseguirse en lo que se puede ver en el diario del hombre, los pensamientos del hombre que tiene amor sin sentimiento y maldad sin ningún final, y ahí tiene a su vez maldad y viene todo a su vez. Y vuelvo a decir por el otro lado, la presencia de Dios que tiene misericordia de Dios viene por el otro, y la gracia en el nombre de Jesucristo y comunión con el Espíritu Santo. Al final el hombre va a caminar de bendición en bendición y de gloria en gloria, va a caminar el hombre. Va a ser un hombre siempre glorificado y querido por Dios ante él, y va a conseguir en el nombre de Dios y el hombre misericordia y gracia. Dos situaciones podemos indicar. Y David, ahora, después de su pecado, podemos indicar, va en su sentimiento, el pecado que había cometido David. Y Absalón mató a su hermano Amón, porque Amón hizo maldad a su hermana Tamar. Y al final de esto va a venir dentro del corazón de Absalón, va a haber maldad, y mató a su hermano Amón y se fue a otro, fue para la tierra de su madre, donde durante 3 años vivió allá. Ahora vienen los pensamientos, lo que está dentro del corazón del hombre, porque no tiene la presencia de Dios esa persona, lo que ha sucedido. Venir a la vida de David, las bendiciones hacia David. No tiene la primera parte que dio para perdonar los pecados, y viene todos esos sentimientos de maldad a veces. Y dice la palabra, y David, y tuvo David que antes para llegar a Absalón, porque había habido la muerte de Amnón. Todo lo que nos indica en todos los pecados nos lleva a esa guía.
está escrito con la palabra en el Viejo Testamento, como no viene para estar eliminando nada, la mata, para que el que mata, mata, como David, el hijo de él, que Absalón, no es que además que lo perdonó y lo amó de una manera distinta el rey David a él, sin saber todos los sentimientos, todos los pensamientos que tenía por él Absalón. Y Amón era un hombre muy que tomó la decisión de ayudar a que los sentimientos del hombre hacia David. Y consiguió una mujer, le puso ante él una boca, palabra mentirosa, a una mujer que se consideró astuta, con las herramientas que utiliza el diablo para hacer maldad. Le dio presencia David al diablo, al rey David y al salón y hacer maldad. Algo trágico en todo esto. Para ir a matar con la palabra, con amor, los sentimientos que habían ahí, David a su hijo, a Absalón. Tenía todos esos sentimientos alrededor. Y viene ahora el cuento. Un cuento que es lo que es el pecado de David que está haciendo, para que él entendiera que David el pecado que había hecho. Y la mujer astuta para caer en pecado. Ese ver es David. Hermanos queridos, nuestra alma siempre está en peligro, siempre. Tenemos que no olvidemos aquello que queremos. Ahí nunca. Lo que Dios quiere, nuestra relación es distinta a lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y esa guía no es la norma que nos da Dios. El hombre quiere hacer. Tiene el pensamiento de mal y nosotros pensamiento de los ojos y lo que te aman y lo que están viendo ellos. Ahora bien, que la guía, la decisión que toma, que todo lo que está en el cielo, en la tierra, hay lo que el guía que nos da el cielo y de lo que Dios nos indica que hagamos. Eso no en David, ¿no? En el Viejo Testamento y hacia nosotros como mensaje de hoy en día. Eso depende hacia Pablo y a Sila también. Recuérdense, ellos habían tomado para predicar el evangelio, era así, habían tomado. Y el Espíritu Santo lo puso en dificultad. Tenían que ir a Filipas y ir a Grecia también. Todo lo había preparado Dios a eso, hacia bendiciones. Importante es el mensaje que Dios nos prepara desde un comienzo en bendición, en lo que debe serse, y conociendo todo esto lo que se ha visto ante Dios. Y el diablo prepara sus herramientas para la maldición del hombre. Porque el siervo de Dios no tomó en cuenta y el ser siervo del diablo. Dios nos cuide. Ten cuidado lo que escuchas. ¿Cómo lo escuchas? Ten cuidado. Porque aquello que escuchas te va a molestar. ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo entiendes? Ten lo que estás viendo. Ten cuidado a donde vas. Ten cuidado. Ese es el pecado que te hace el diablo hacia ti. Tengan cuidado, nos dice Dios, que no caigan en pecado. Tengan cuidado. Nuestra vida y nuestra alma siempre está en peligro. Nunca digas que lo sé todo. Nunca lo digas, Señor. Dame la presencia, Señor. Y la pregunta, la clásica, hermanos queridos, dentro del fondo de nuestra profundidad, oh Señor mío, ¿qué tengo que hacer para salvarme del herramienta que hace
que toma el diablo en contra de nosotros, aquello que escucho, que aquello voy, que nos da esa guía. Oh Señor, ayúdame, cuídame esa guía. ¿Qué tengo que escuchar? ¿Qué tengo que hacer? Tú eres el que me des el Dios Todopoderoso, que nuestro Maestro que nos enseña. Es importante esto que estamos hablando. Es nuestro Maestro y debe ser solamente Jesucristo. Solo el Evangelio de Jesucristo. Además, la paz del hombre. O el conocimiento que tenía de ese el cuento que había sido viuda, que tenía dos, que no había nadie y uno mató al otro hermano y ahora viene ante la palabra. Ahora viene a matarlo al otro hermano. El que había matado a su otro hermano. Ese es el cuento que había echado. Ayúdame, le dice al rey. Y esos sentimientos que tiene el hombre, que no tenga miedo, yo te voy a ayudar, le dijo David a la mujer. Que el cuento. Hasta perdió totalmente todo su guía, todo su norte con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, no quiere lo mal en tu casa, pero para ti no habrá calma. Tú no te vas a perder, vas a quedar en pecado, no te vas a perder en el Viejo Testamento. Lo creyó el rey David a esa mujer astuta con el cuento que había y ese conocimiento, ese cuento que hacía ella, ese cuento. Quiero presentar, es importante cuando dice la mentira, es la herramienta del diablo, y lo vuelvo a decir. La mentira es la herramienta del diablo, es muy mentiroso, existe en todo lo que escucha, es del diablo viene. Porque Cristo revela siempre la verdad y la verdad te va a dar la libertad. Entonces tú eres discípulo de Cristo y tú eres libre de todo pecado. Ese es el que da mentira, ese es el diablo y Satanás, que es el que da la mentira. Jesucristo es nuestro Maestro y nuestro enseña en verdad, nos da. Creyéndolo, créalo. Y ahí le dijo, en verdad, esto que te estoy diciendo es mentira. Y te digo, levanto tu pensamiento hacia mí para que venga hacia ti y a Absalón para que vaya. Ahora estás preparado que hagas de acuerdo lo que tú estás de tu corazón. No con la palabra de Dios o la mar de Dios Todopoderoso. Tú decides. Y entendía, lo hizo Joab, lo dice, y lo dice, diablo hace lo levanta, como un ángel de Dios le dice. Nada se va, todo lo entiendes. Temeroso, hermanos queridos. Es mentiroso, hipócrita, además, estos tiempos levanta y hace maldad hacia el hombre y hace su trabajo. Por eso, hermanos queridos, tengamos cuenta de lo que escuchan, cómo lo escuchas. Todo lo relacionado con el Evangelio de Jesucristo que nos indica. Si no te pones de acuerdo y decir que vete para atrás, Satanás, y tomas tú en cuenta la palabra. El padre, el diablo es el mentiroso y no está en contra del Evangelio de Jesucristo, el diablo. Vete para atrás, Satanás. Yo tengo mi maestro que me enseña, que es Jesucristo, que me enseña dentro del Evangelio de Jesucristo. Ahí voy a estar libre de todo pecado. Vas a poder ser siervo de Dios hasta tu buen fruto va a ser bendecido y al final
tú vas a tener una vida eterna. Dios nos cuide de todo mal, Señor. De todos esos pensamientos del hombre que tenemos, ¿verdad? Y la verdad y ese amor. De ese amor regresamos al salón. Lo piensa David. No es, no es por amor. Es una es una estrategia del diablo para caer, para que al salón tengas tu problema y toda tu casa y tu mujer y también tu pueblo. Temeroso, hermanos queridos, lo que está sucediendo ahí. Toda la palabra de amor de David a Absalón, todo lo que tiene un final temerosa y trágica final de todo. Para él y para su familia, y para sus mujeres, y para sus hijos, y para su pueblo, y para él mismo, para todo. Ten cuidado lo que estás escuchando y a quien escucha, y cómo lo escuchas. Dios, con Dios no se juega. El hombre toma eso, va a caer en peligro, que toma así. Solamente con el Espíritu Santo que le da la guía va a tener una vida eterna. Porque el pago del pecado es la muerte. Nosotros decimos en nuestras oraciones, cuídanos, Señor mío. Oh, pues, cuídanos, ayúdanos. Oh, Señor, regálanos por siempre un corazón lleno, bueno de bondad y temeroso en tu palabra. Y regálanos un corazón como tu corazón para hacer el hecho de que se cumpla tu voluntad y tu final. Que no podemos hacer, Señor. Si tú no lo indicas y nos ayudas y nos das la guía, esa orientación con tu Espíritu Santo. Amén, Señor mío. Ayúdanos, Señor.